Buenas tardes, bienvenidos. Esto es la entrevista, un espacio en TV Noticias 7.3 para conversar la información, la noticia y a veces que no se nos escapa entre jornada y jornada como la de ayer, que fue una jornada muy importante para la reforma electoral, que si bien no es la reforma electoral total, ¿no? que se anunció, que se trabajó desde un lado o de otro, han habido muchos esfuerzos, pero me parece que fue un paso importante, sobre todo de cara a las elecciones municipales y regionales que ya se nos vienen. Para hablar de ello nos acompaña el señor, a ver si me acaba de salir bien las palabras, Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. ¿Cómo está, señor Tábara? Buena tarde. Buenas tardes, Rocío. Bueno, satisfechos con el trabajo, porque ustedes han estado ahí con una vigilancia ciudadana al dedito, ¿no? Con el tema. A ver. Sí, es parte de nuestra tarea, ¿verdad? ¿Satisfechos con lo que se aprobó ayer? Sí, lo aprobado ayer es muy importante, sin duda, ¿no? Porque hace ya un buen tiempo que veníamos insistiendo en que no podíamos ser uno de los pocos países en los cuales para ser candidato a algún cargo municipal, regional o parlamentario bastaba con tener simplemente una cierta edad. Había que poner más requisitos y uno de estos requisitos tiene que ver con estar libre de antecedentes penales. Lo que se ha aprobado ayer es una ley que impide la candidatura de todas aquellas personas que hayan cometido alguno de estos delitos: terrorismo o apología del terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación de la libertad sexual. Claro, esto es que hayan tenido una sentencia por... Que hayan tenido una sentencia por cometer alguno de estos 4 delitos, quedan prohibidos para siempre, aunque hayan cumplido la condena, aunque hayan pasado muchos años de la comisión de ese delito, quedan prohibidos de postular a cargos en elecciones municipales, regionales, parlamentarias, presidenciales. Bueno, eso es tremendo filtro entonces, porque antes era un poco la buena fe, ¿no?, de las personas, se suponía que ya... No, es un filtro muy importante. El año 2014, desde Transparencia, hicimos una revisión de las hojas de vida de más de 100.000 candidatos y encontramos poco más de 1.400 candidatos que tenían algún tipo de antecedente penal por terrorismo, narcotráfico, homicidio, secuestro. ¿1.400? Sí, violación, hurto agravado, etcétera, juicio de alimentos, una gran cantidad. Durante el debate, algunos plantearon que se prohíba a los que hayan cometido cualquier tipo de delito. A ver, empecemos por el principio. Sí. Esta iniciativa la presenta, me parece, el congresista Becerril, sí, pero por terrorismo solamente. El ¿Cómo congresista es que se Becerril y Fuerza Popular presentaron prohibición para los que hayan cometido delitos de terrorismo y apología del terrorismo. Ya. No obstante, ya existía la propuesta que Transparencia alcanzó al Congreso en agosto del 2016, que incluía otros delitos: violación sexual, narcotráfico, corrupción y otros más. El Jurado Nacional de Elecciones había presentado también una propuesta para prohibir a los que hayan cometido cualquier delito. El Poder Ejecutivo presentó una propuesta también y el grupo de trabajo que presidió la congresista Patricia Donaire hizo lo propio. Durante el debate se juntaron estas varias propuestas y terminó en ese texto que incluye esos 4 tipos delictivos, ¿no?, que hemos comentado, y no solamente el de terrorismo y apología del terrorismo, como fue la propuesta inicialmente planteada por el congresista Becerril. Bueno, entonces sí, un poco también por presión, ¿no? Pero sí, claro. Ninguna de estas iniciativas, vamos a decirle, vino de parte de los propios partidos políticos o agrupaciones políticas que son los llamados, ¿no?, a tener este filtro entre sus personas. Sí, bueno, Fuerza Popular planteó esa propuesta. El grupo de trabajo de reforma electoral que tenía representantes de todos los partidos. No. Sí, claro, el de Fuerza Popular era solamente terrorismo. El del grupo de trabajo de reforma electoral, donde estaban presentes todos los partidos, incluía más delitos, no solamente el de terrorismo. Y Alianza para el Progreso presentó también para los delitos de corrupción y narcotráfico. ¿No? En el debate eso fue enriqueciéndose, como debe ocurrir siempre, que el debate enriquezca las propuestas. Eso fue aprobado en noviembre del año pasado, pero luego fue observada por el Poder Ejecutivo y devuelta al Congreso de la República. Luego podemos comentar un poquito la materia de la observación. Claro. Claro, en diciembre la Comisión de Constitución volvió a dictaminar el tema, pero el Pleno no lo aprobó.
no lo puso a debate en la sesión del Pleno hasta la primera quincena de diciembre, y la segunda quincena, como todos recordaremos, estuvo marcada por el debate de la vacancia presidencial que no se produjo. Y entonces, ante la proximidad de la convocatoria a elecciones... ¿Cuándo se convocan? Hoy día. Hoy es la convocatoria. Hoy ya salió, claro, el 10 de enero era la fecha máxima para convocar elecciones y ya salió el decreto de convocatoria. O sea, vale para estas elecciones. Para estas elecciones. Pero más ajustito imposible. Es que ha sido justo, efectivamente. Tenía que ser aprobado máximo un día antes de la convocatoria de elecciones, de lo contrario no iba a poder ser aplicada ahora. Y entonces ahí es que la semana pasada iniciamos con apoyo de la prensa y en diálogo con voceros de diversos grupos parlamentarios, una muy fuerte insistencia, exhortación, llamados, invocaciones. Es que tenía que salir, claro. Sí, efectivamente. Había sido un trabajo muy intenso el que se había hecho por diversos actores el año pasado que no tenía sentido perder, además porque hay una expectativa ciudadana muy importante y muy legítima sobre una norma de esta naturaleza. Y ayer lo que había que conseguir eran dos cosas. Uno, que el Pleno del Congreso lo apruebe. Se necesitaba por lo menos 66 votos, finalmente se obtuvo 93 votos. Y en segundo lugar, ayer mismo debía ser publicada en el diario El Peruano para que entre en vigencia. Alcance, claro. Y efectivamente en la tarde-noche, se publicó en una separata especial de las normas legales, ¿no? De manera que ha sido un esfuerzo importante de varios grupos parlamentarios, voceros, de la sociedad civil, de la prensa. Desde Transparencia estamos, digamos, satisfechos, contentos con aportar a este proceso que todavía tiene mucho camino por recorrer, sin duda, pero como tú bien has señalado, es un paso significativo que puede ayudar a mejorar la oferta electoral ahora en los comicios de octubre. En ese sentido, ¿cómo le supo la abstención del congresista Lezcano? Que bueno, él ha señalado que ha sido un tema casi de protesta, ¿no? Porque no es la reforma que se ofreció, que se trabajó, y en ese sentido siempre va a votar, dice él, en abstención en todos estos temas. Pero era importante, ¿cómo le supo a usted? Bueno, está en su derecho, digamos, la población sabrá evaluar y sacar sus propias conclusiones. No vamos a tener una reforma integral de golpe. Es más, es aconsejable desde nuestro punto de vista ir por partes para ir reflexionando de manera adecuada y serena cada paso que se da. Ahora tocaba aprobar las normas de aplicación para las elecciones de octubre. Hay temas que están pendientes para las elecciones de 2021, el voto preferencial o no. En algún momento hay que discutir si vamos a tener dos cámaras nuevamente o una sola, etcétera. Las circunscripciones electorales serán las mismas o se van a cambiar. Son varios temas que no es posible abordarlos en una sola legislatura, ni en un solo año, ¿no? De manera que no hay que echar todo a perder porque no se aprueba una reforma completamente como la quisiéramos. Claro, entonces, hay que ir ganando poco a poco, ¿no? Estaba en su derecho, dice el congresista Lezcano, estaba en su derecho también el Frente Amplio de votar en contra. Mire, yo entiendo que la postura del Frente Amplio es porque en la norma originalmente aprobada en noviembre se incluyó una excepción, que es para aquellas personas que recibieron indulto, que se llamó en ese momento indulto razonado o especial. ¿A quién se refiere? Bueno, el Ejecutivo lo observó diciendo... Esa era la observación, claro. Esa era la observación. Indulto razonado o especial no existe en la legislación nacional. Efectivamente, en la legislación nacional no existe la categoría de indulto razonado o especial. Pero ¿a qué se refiere esta categoría, esta expresión? Aquellas personas que durante los años 80, 90 fueron injustamente condenadas por tribunales sin rostro, por una legislación que era arbitraria y abusiva, y que fueron indultados por recomendación de la comisión especial que presidió el padre Joubert Lancier, y que fue creada por una ley durante el gobierno del expresidente Fujimori. El año 96 se creó una comisión especial. El padre Lancier, el defensor del pueblo Jorge Santisteban y el ministro de Justicia. Un equipo especializado de abogados revisó para detectar expedientes para encontrar y encontró más de 500 casos de personas que estaban en prisión sin que hubieran cometido delito de terrorismo.
y le recomendaba esta comisión al presidente de la República que los indulte. Fueron indultados durante el gobierno de Alberto Fujimori, de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo. Y el año 98, y entonces claro, yo decía, no podemos poner en el mismo saco de Marta Guatay, Marisa Garrido Leca y otros dirigentes de Sendero Luminoso o del MRTA, claro, a estas personas procesadas que el propio Estado ha reconocido no cometieron ningún delito, fueron injustamente condenadas. Pero no se puede utilizar una categoría que no existe, indulto razonado o especial. Pero lo que nosotros sostenemos es que el año 98 se publicó otra ley, también durante el gobierno del presidente Fujimori, que les devolvió a estas personas indultadas por esa comisión, solamente a ellos, todos sus derechos. Les restituyó sus derechos. Por lo tanto, estarían habilitados para postular en las elecciones. Ajá. Aquellos que fueron únicamente, y que esto quisiera que quede muy claro, únicamente aquellos que recibieron indulto por recomendación de la comisión especial que presidió el padre Hubert Lancier. Solamente para aquellos que recibieron ese indulto hay una ley especial que dice: usted es un inocente, usted estuvo en la cárcel injustamente. No es el caso de otras personas que hayan recibido indulto. Claro, está como lo explica, está clarísimo. ¿Por qué no lo entendió así entonces el Frente Amplio? Bueno, la interpretación, entiendo, del Frente Amplio es que ellos insistían en que era mejor que esto esté puesto en la norma de manera expresa. Es lo mismo que sostuvo el congresista Alberto Abelaúnde, el congresista Gino Costa, el congresista Vicente Ceballos, la congresista Glave, sostenían también lo mismo y sin embargo, en virtud de avanzar con el proceso, votaron a favor ayer. Claro, porque ya no había más tiempo no había más tiempo, debate, no había posibilidad de hacer una insistencia, claro. Y si se cambiaba el texto de la ley para mejorar la redacción, tenía que volver al Poder Ejecutivo y entonces se nos pasaba la fecha y ya no entraba en vigencia para estas elecciones. Si lleváramos también el tema un poco más en orden, ¿no? Más organizado de parte de los partidos políticos y agrupaciones que debieran hacer su trabajo, filtrando a las personas que van a ser parte de ellos, bueno, ya a lo mejor se pudiera esperar un poco, ¿no? Pero lo cierto es que no hay 14, me parece, gobernadores regionales de 25 con procesos, otros que ya están en cárcel. Hay una lista muy larga de gobernadores y exgobernadores procesados, en prisión, condenados, alcaldes, muchísimos casos, algunos de ellos en campaña nuevamente, que van a tener ahora que suspender la campaña, porque el señor Ricardo Chiroque fue alcalde acá en San Juan del Lurigancho, ¿no? En el distrito más grande del Perú, y fue condenado por delitos de corrupción. Estuvo en la cárcel casi 5 años, cumpliendo la condena. Salió de prisión y apenas salió de prisión, empezó su campaña para volver a ser candidato de San Juan del Lurigancho. El señor Chiroque va a tener que suspender su campaña porque no va a ser candidato gracias a esta ley que se ha aprobado ayer en el Congreso de la República. Ay, no puede decir, pero yo me inscribí antes que se promulgara la ley. No está inscrito porque la convocatoria de elecciones es hoy día. Él estaba anunciando que volvía a ser candidato en el partido del señor Julio Gagó, estaba haciendo campaña en las redes sociales, en el Twitter, en el distrito, etcétera, pero cuando pretenda inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones, el jurado, en aplicación de esta ley, le va a decir: usted está imposibilitado de ser candidato para siempre, porque fue condenado por corrupción. Ya está, qué pena, pues señor Chiroque, le falló al Estado, no puede volver a ser parte. Eso es exactamente como lo has dicho, le falló al Estado. Hay quienes le fallaron al Estado, le fallaron a la colectividad, han afectado las bases mismas de la convivencia social. Quien cometió un delito de violación sexual no merece estar al frente de un municipio, de ninguna manera. Ya la ley le prohíbe a esas personas ser maestros de escuela. Claro. Les prohíbe ser jueces o fiscales, pero hasta ayer no les prohibía ser congresistas. Claro. Es un contrasentido. Ser alcaldes o gobernadores regionales. Un narcotraficante está desde hace varios años prohibido también de ser maestro de escuela, prohibido de ser juez o de ser fiscal, pero no estaba prohibido de ser
gobernador regional. Un ex sentenciado por terrorismo tampoco, se supone, podía pisar una escuela, pero hay una lista ahí que no sé si llega, no llega, y porque lo cierto es que lo habían, ¿no? Efectivamente, por eso el señor Peter Cárdenas Schulte, que salió hace poco tiempo de la cárcel, dirigente del MRTA, salió diciendo, sí, yo voy a hacer campaña electoral, yo voy a hacer política, y si quería, podía ser candidato si es que alguien lo acogía en sus filas. Bueno, pues no va a poder ser candidato, no va a poder ser candidato. De manera que es un gran paso, es un paso que, como repito, es el fruto de un esfuerzo de múltiples actores. La prensa ha cumplido un papel muy importante para poner el tema en relieve y especialmente en los últimos días para insistir en que el Pleno del Congreso se convoque ayer, como efectivamente se produjo. Hay voceros del Congreso que han cumplido también una tarea muy importante, se compraron el pleito para sacar adelante esta norma. Nosotros queremos hacer un especial reconocimiento a los voluntarios de transparencia. Ajá. Son 2.000 chicos y chicas que recogieron firmas en todo el país y que hicieron una campaña muy grande, muy desinteresada, muy generosa de información, de sensibilización, para que la gente firme padrones que fueron enviados al Congreso, para que las organizaciones sociales en cada región hagan cartas enviadas a los congresistas de esa región, diciéndoles voten por la reforma electoral, impidan delincuentes en las elecciones, ¿no? Que es lo mínimo. Que es lo mínimo, efectivamente. De manera que estamos ante una norma que es un paso importante. No se agota acá la reforma electoral. Ahora hay que velar porque estas normas se cumplan. Los partidos políticos tienen ahí una responsabilidad. No tienen sanción, ¿no? De, se nos pasó, es que no vimos, no, en realidad no filtramos, no googleamos, no hay justificación, pero no tienen sanción, ¿no? No tienen sanción. Sí. ¿Por qué bueno, es que es parte de la reforma que no está completa. Pues, ¿qué falta? Sí, ¿Falta mucho? Faltan temas vinculados al financiamiento de las campañas electorales. Ahí se han dado pasos importantes. Por ejemplo, se ha prohibido que no solamente ahí los condenados, sino también los que tienen prisión preventiva por determinados delitos como narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, se les ha prohibido ser aportantes de las campañas electorales. Fíjate que hasta antes de estas normas, una persona, menos mal que se la salvedad, ya. Una persona podía estar en la cárcel por minería ilegal o por narcotráfico y desde allí podía financiar a un partido político o a una campaña electoral. Ya no, eso ya está prohibido y eso es un paso importante. También todas las personas que aporten más de una UIT, es decir, 4.050 soles, ya no lo pueden hacer en mano, en un sobre, en la mano, no. Lo tienen que hacer a través de una agencia bancaria. Ya, ¿qué pasa si aún pese a la prohibición un minero ilegal aporta o pese a la prohibición se da la plata en mano? Has dado el clavo, no pasa nada. Entonces, lamentablemente no pasa nada. Eso es lo que nosotros hemos insistido en el Congreso. Si no hay una sanción política que le diga, oiga usted, señor partido, ha recibido dinero de fuente prohibida, usted no puede seguir compitiendo en las elecciones, no pasa nada. Porque lo que le han dicho es, si tú recibes fuente de narcotráfico o de la minería ilegal, te vamos a poner una multa. Y si no pagas la multa, no pasa nada. Nunca, hasta ahora, un partido ha pagado una multa en el Perú. ¿Y hay partidos multados? Hay partidos multados. ¿Y no hay pagan? Partidos multados que tienen bancadas en el Congreso. Sí, hay partidos multados que han competido en el 2016, ¿no? Y entonces, no, esto no puede ser, eso tiene que cambiar. Claro, y además, el tema es que quienes lo tienen que cambiar son ellos, sí, ¿no? Esa es parte de lo difícil tienen que aprobar de la cambio. reforma electoral, porque la reforma electoral tiene que ser aprobada por el Congreso, por los representantes de los partidos políticos, que son los que luego se pueden, entre comillas, beneficiar o perjudicar o afectar por esas mismas reglas. Ajá. Por eso es que la reforma electoral cuesta tanto y por eso es que exige de una participación muy activa de parte de la sociedad civil, de la prensa, de los especialistas, de la academia, del sector empresarial, de los líderes de opinión. Este es un tema que nos compete a todos.
23 millones de electores. Ya es casi de responsabilidad ciudadana porque son quienes nos van a gobernar, quienes van a gestionar los gobiernos locales, regionales y demás. Y en ese sentido pues tenemos que estar por demás y alertas, ¿no? ¿Cómo podemos estar al tanto? Porque claro, uno en el día a día, en el trabajo y qué sé yo, no va a estar siempre al pendiente de lo que hacen o dejan de hacer las agrupaciones o lo que discuten o no en el Congreso. Siempre se puede poner el canal del Congreso y ahí chequear un poco los debates, pero podemos seguir el portal de transparencia. Podemos Ustedes están ahí siempre alertas con los temas. transparencia.org.pe. Tenemos un blog también que se llama el blog de transparencia y la cuenta en Twitter que está permanentemente dando información, que es @ACTransparencia, están a disposición para ir dialogando, brindando información, recogiendo sugerencias, propuestas, y muy pronto estaremos lanzando ya nuestra campaña de observación electoral. Tenemos esta red de voluntarios a nivel nacional, tendremos en estos meses de verano y de calor nuestra reunión nacional con los coordinadores para poner en marcha la labor de observación electoral. Que Transparencia observa las elecciones no solamente el día en que se vota, la observa desde que empieza el proceso, para verificar, por ejemplo, que no se utilicen los recursos del Estado para hacer campaña electoral, que no se utilicen los programas sociales para beneficiar o perjudicar a determinada tendencia política, cosa que es muy importante. Claro. Porque ha ocurrido además en otros años, no estamos hablando en el aire, estamos hablando de situaciones que han ocurrido y que hay que vigilar, para verificar que en las listas de candidatos no haya ninguna persona de las que se encuentran prohibidas por esta ley, que las hojas de vida que presentan los candidatos digan la verdad y estén al alcance de todos, para difundir al menos síntesis de esas hojas de vida, para que los planes de gobierno que tienen que presentar todas las organizaciones políticas contengan aspectos esenciales que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el cuidado del ambiente, la rendición de cuentas, el desarrollo de las comunidades, la integración entre las personas y demás, ¿no? Y para cuidar, aunque la ley ahora nos pone muchísima restricción, de dónde provienen los recursos que financian las campañas. ¿De dónde sale la plata? Aunque la ley ahora ha establecido, lamentablemente, lo cual nosotros hemos considerado un retroceso en materia de reforma electoral, porque el año pasado el Congreso aprobó que ya los partidos no están obligados a presentar reportes de ingresos y gastos durante la campaña electoral, sino solamente una vez cuando terminó todo el proceso. ¿Ah, qué tal? Sí. Entonces, claro, OMPE tiene menos herramientas para supervisar de dónde está viniendo el dinero que se está gastando. Y los ciudadanos y ciudadanas tenemos, o ya no tenemos, una fuente que era vital para un voto informado. Siempre dijimos, en la tarea de educación electoral y educación ciudadana que hacemos en Transparencia desde hace muchos años, siempre decimos, cuando usted va a decidir su voto, una de las preguntas que tiene que hacerse es, ¿quién financia a ese candidato? ¿De dónde obtiene dinero ese candidato? Y para saberlo, buscábamos la información que los partidos le entregaban a la OMPE. Bueno, ya no le van a entregar información a la OMPE porque el Congreso aprobó una ley que dice que ya no están obligados a entregar. Bueno, eso entre tantas cosas, ¿no? Las faltas de sanciones y demás que se han quedado ahí ya. Pero la vigilancia ciudadana puede colaborar a que por lo menos se reduzca ese riesgo y vamos a hacer esfuerzos en esa dirección, tenlo por segura. Estaremos atentos, como siempre, a su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Señor Gerando Tábara, secretario general de Transparencia. Con eso cerramos la entrevista, nos vamos a la pausa. Regresamos con más 10 minutitos.